Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarado. Hoy tenemos el gusto de volver a estar con Susi Gruz desde Israel para hablar de una nueva edición de un libro que tiene mucha relevancia para el mundo sefardí especialmente. ¿Qué tal, Susi Gruz? Buenas tardes. Buenas tardes. Moadim Simha. Estamos en los festejos de Sukkot. Estamos grabando esto en la época de Sukkot y vamos a hablar de un libro que está publicado, recién publicado en la editorial Tirocinio, aquí en España, y que se titula Las novelas de Itzhak Ben Rubí en judeo español sobre el Holocausto. ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir sobre este personaje y sobre esta novela? Bueno, ante todo, este Ben Rubí es un polifacético creador. Fue también periodista, editor, poeta, dramaturgo, novelista, una persona que fue muy activa en la vida política de Israel entre los sefaradíes, entre los nuevos inmigrantes. Y también fue más conocido con su seudónimo de Shimon Shimon, porque semanalmente transmitía sus espacios en lo que era La Voz de Israel, Col Israel en ladino, desde 1950. Bueno, entonces tenemos un personaje que no solamente nos habla de literatura, sino que de la propia lengua, ¿no? Es decir, es alguien que está vinculado al mantenimiento, a la conservación del judeo español, del ladino. Es verdad, pero también mucho más allá, porque Isaac Ben Rubí, que nació en Ceres, Grecia, que queda muy cerca de Salónica en 1903, y sobrevivió el Holocausto, llegó a Israel en 1945 con un grupo de niños mayoritariamente huérfanos y se instaló en Tel Aviv para eh, in- estar inmerso en la vida política y cultural de los sefaradíes ya radicados en Israel anterior al Holocausto y los nuevos inmigrantes venidos de los Balcanes, pero también de Turquía y otros lugares. Em, por supuesto que toda su trayectoria fue alrededor de la cultura y la literatura en judeo-español, aunque también tenemos testimonios de que dirigió y escribió en francés, dirigió un periódico en francés y escribió en francés y una de sus dramas también fue originalmente escrita en francés. En 1950, ya radicado en Israel, comienza con la edición y dirección de un periódico en judío español titulado El Tiempo, que durante 18 años publica material de actualidad, un poco de polémicas políticas y por sobre todo muy interesado en reavivar la creación literaria en judeo-español, algo poco conocido. Bueno, estamos asistiendo entonces a una especie de homenaje, entiendo, a la vida de este personaje, ¿no? En la medida que sus obras literarias, pero en este caso centradas en el Holocausto, ¿no? Bueno, mm, tengo varios artículos escritos sobre Ben Rubí y su obra, tanto en lo periodístico como en lo radiofónico, y también en una de sus dramas. Pero estas novelas que las encontré circunstancialmente, podríamos decir, en el periódico El Tiempo, porque ahí fueron su base de publicación por entregas semanales al estilo francés de folletón.
tienen la característica del tema del Holocausto. Benrubí escribió 9 novelas que fueron publicadas en esta plataforma, de las cuales 4 se centra en el tema del Holocausto, 3 de ellas en el Holocausto griego, un tema que por esos años no era para nada ni tratado, ni tocado, ni escrito. Y bueno, si tú dices que es como un homenaje, quizás es como un homenaje a que la memoria no deje de estar viva, sobre todo en estos días tan terribles para mi país. Ujú. Bueno, cuando hablamos de las novelas, el libro que has publicado, ¿recoge esas novelas o eso sobre esas novelas? No, no, no. El libro es bastante intenso, tiene casi 700 páginas. Recoge las 4 novelas y un estudio. La primera parte es un estudio y cada una de las novelas tiene también una parte de análisis. Por supuesto que tiene una amplia bibliografía, glosario, topónimos, etcétera, etcétera, como se suele publicar un libro académico. Pero lo más importante es haber rescatado estas novelas que no eran de acceso fácil. Bueno, me tomó su tiempo encontrarlas y como dije, algunas de pura casualidad, como ser que con la editora, eh, mi queridísima amiga Pilar Romeu Ferré, estábamos trabajando sobre 3 novelas sobre el tema del Holocausto y en un momento dado le digo, Pilar, he encontrado una cuarta. Y dice, no, no puede ser. Digo, sí puede ser y la vamos a publicar. Porque el nombre no decía nada, solamente estaba analizando el último año de la publicación del periódico y empecé a leer sobre qué trataba la novela y ahí encontré que también trata sobre el tema del Holocausto, pero también algo que a España le podría interesar, que es que trata sobre la Guerra Civil Española. O sea que el abordaje, el enfoque de estas novelas es variado o van todas más o menos encaminadas en la misma dirección, porque por lo que nos referías al principio, eh, una habla específicamente de la Shoah en Grecia, y las otras no tanto, ¿no? Son más generales, o cuéntanos un No, poco. no, bueno, vamos a hacer orden en la sala. El tema del Holocausto fue un tema que como sobreviviente, supongo, estaba muy en la sangre, en los sentidos de Ben Rubí. Isaac Ben Rubí era un oficial de la Armada griega que combatió durante la invasión en 1942 y después de las capitulaciones se fue directamente a Atenas y no a Salónica, donde era su lugar de residencia. Em, Todas abordan el tema del Holocausto, pero son todas muy distintas una de las otras. La primera fue escrita en 1934 en Salónica, publicada por primera vez en una revista, Estudios Sionistas, de la Federación Sionista de Grecia, y es una nouvelle, o sea, un cuento corto, en donde el tema del Holocausto no está focalizado en lo griego, sino se sitúa en Berlín. El protagonista principal es un alemán, director de la banca de comercio, que se le exige despedir a todos los empleados
de origen judío. Franz Norman se niega y a partir de esa negación, una negación política, su esposa lo acusa indirectamente, diciéndole si es que tú eres judío. A partir de esa pregunta, esa demanda, Norman entra en un estado de delirio, se descubre su pasado judío, que su padre era judío, y a partir de ese delirio es todo un cuento profético en donde se ven encarcelamientos, torturas, eh, cenizas, crematorios, y la última escena se lo ve a este director de la banca de Berlino, vestido con una camisola de un hospital psiquiátrico con un número 193. El nombre de la novela se titula Número 193, que yo supongo que será 193, que es 1930, y a partir de ese año comienza la locura o la destrucción de lo que uno consideraba una Europa inteligente, normal, de futuro, de creación, o la otra suposición que tengo, que como era, que es un número clave, que no lo podemos saber. Esta última escena que se lo ve a él delirando, el director de la institución psiquiátrica dice em, que es un damnificado del nuevo sistema, del sistema nazi. Esa misma novela fue publicada en el periódico El Tiempo 20 años más tarde, en 1954. Y la pregunta que yo hice a nivel académico, ¿por qué tiene que republicar una misma novela cuando él es tan creativo? Pero le cambió el nombre. Se titula en 1954 El apelo de la sangre. Y bueno, la temática es la misma, el objetivo quizás era distinto. Si en 1934, como dije, era una cuestión profética y en una misión por donde fue publicado sionista de avisar o advertir a los judíos de Salónica o a los judíos en general que tienen que irse de sus países de origen, en 1954, ya aquí en Israel, ¿qué función cumplía? ¿No? Entonces, bueno, en el libro lo explicó bastante bien y tiene sus basamentos. Bueno, La segunda, sí. sí, no, vale, vale, eso, que vayamos a la segunda y la... La segunda novela es un román de 320 páginas que se titula El secreto del mudo. El secreto del mudo comenzó a publicarse en 1952 y con la finalización de las entregas por semanales, por folletón, Ben Rubí hace una segunda edición en forma de libro. Hay ciertas diferencias entre uno y el otro. Yo he publicado la primera edición, la segunda edición está en libro y está en muchas bibliotecas, inclusive está en línea en la biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, se puede llegar a él, pero me interesaba publicar la primera porque tiene sus diferencias, tiene algunas peculiaridades también lingüísticas, pero también de forma que en el libro elaborado para la publicación no lo tiene. La trama toca el tema de los deportados de Salónica, pero tiene un triple escenario en París, en Salónica y en Auschwitz. Eh,
el mudo es un judío sefaradí de Salónica que al llegar tiene un shock eh, y queda mudo ante esa tremenda situación por lo que vio en Salónica y por lo que ve en Auschwitz. Y el doctor Kassen, que es un francés, que también un judío francés que fue deportado y que trabaja como médico en Auschwitz, lo toma bajo su protección. Y ambos van tratando de sobrellevar las terribles situaciones que hay en Auschwitz, logran reunirse y sobrellevar, y el final feliz es que el mudo recupera su habla, recupera parte de un tesoro enterrado en el cementerio ancestral de Salónica, se lo entrega al doctor Kassen para que pueda reanudar su vida con Micheline, la hermosa francesa que hizo de todo y participó en la resistencia francesa para poder salvar su vida. En definitiva, una trama muy, muy romántica, pero es la primera vez, 1952 es muy temprano, en donde en una novela se trata el tema del Holocausto y donde Ben-Rubí se ocupa de elevar el ideal eh, el ideal de lucha, trae a colación la sublevación del Sonderkommando en Auschwitz en 1944 y la participación de los judíos de Salónica, que eran los que participaron del Sonderkommando, y también otras dos sublevaciones personales que hay en Auschwitz, también llevada a cabo por griegos. El tema del cementerio y del tesoro, ambos son muy simbólicos, porque hablamos de un tesoro de dinero, de joyas, pero entendemos perfectamente que es el tesoro cultural que está enterrado en un cementerio, un Beit Haim, destrozado por los nazis minutos antes de las deportaciones. Este libro fue traducido al francés en 1973 y quizás tuvo más lectores en su traducción que en su versión en ladino. También fue traducido al hebreo, pero no publicado en 1999. Bueno, pues vamos a hablar brevemente de las otras dos novelas como para señalar todo el contenido y el tesoro que alberga esta edición de Tirocinio de la que hablamos, en las cuales están reunidas no solamente estas novelas, sino también, como decías, el estudio, los comentarios y la bibliografía que complementa y que da contexto a esta obra. ¿Qué puedes contarnos de los otros dos libros? Bueno, el tercero se titula Fuego, Sangre y Amor, y es quizás la novela que tiene más datos autobiográficos de la familia de Ben-Rubí. Como he dicho, Ben-Rubí no regresa a Salónica después de las capitulaciones, sino que se va a Atenas y ahí es resguardado por dos familias ortodoxas griegas que Ben-Rubí en Israel consigue años más tarde que Yad Vashem les diera el honor de ser eh, reconocidos como justos de la humanidad, Justos entre las naciones. justos entre las naciones. Eh, Esta novela resalta todo lo que sea eh, patriotismo griego.
Ben-Rubí fue judío, sefaradita, sionista, pero también un orgulloso griego y enaltece la acción de la Iglesia Ortodoxa griega, sobre todo en Atenas, de políticos y de la resistencia. Y así como en la anterior novela resalta la acción de los griegos en Auschwitz, aquí resalta la acción de los judíos en la resistencia griega eh, y sobre sus acciones para la liberación de Grecia. La última novela se titula Eva y fue escrita en 1966-1967 y fue truncada. Hemos recuperado la primera parte de la novela, porque la segunda promete ser escrita, pero no sabemos dónde está el manuscrito o si realmente la escribió o no. Lo que es importante destacar en esta novela es la acción de los españoles, o sea, cómo los españoles ven a los sefardíes y cómo los sefaradíes ven a los españoles en la madre patria, ¿no? Y también he dicho antes que trata sobre la guerra civil española, ya que Eva es una española que viene a hacer un curso de capacitación en artes en Salónica y se enamora del señor Navarro, se convierte, se casa y estalla la guerra. Lo único que tenemos de la segunda parte inédita y que tendremos que imaginarnos son los capítulos que promete al fin de nuestro primer libro, así dice. Dice, Eva que retorna su sudetanza de española cristiana, pero que refusa de partir de Salónica. Retorno en Salónica y visita a los prisioneros del cuartier de Barón Hirsch, que era el gueto de Salónica. Las previsiones que una loca del asilo judío en este cuartier. Un general búlgaro quita a un judío antes de ser deportado y ajarba brutalmente a un espión nazi. Bueno, y así las peripecias que nos prometen algo muy, lo que se dice en ladino, esmoviente, ¿no? Pero no tendremos eso, ya que cuando se cierra el periódico en abril de 1967, por lo visto, Ben-Rubí no escribe más, se ocupa mucho más de política, de las relaciones entre Israel y Grecia, entre Israel y España, y tiene toda una trayectoria mucho más política que literaria. Perdón, ¿en qué año fallece? 1977. Ujú. Bueno, vemos que por todo lo que nos has contado, esto es un libro que es no solamente interesante, sino casi obligatorio para aquel que pueda o que le interese conocer lo que pasó o cómo vivieron los sefardíes el tema del Holocausto. No solamente los testimonios de los campos de concentración, sino también todas estas visiones en paralelo a esta situación, ¿no? Sí, y también el, eh, esa visión de Itzhak Ben-Rubí de poder escribir en la lengua muerta de los muertos y reavivar esa literatura que no estaba, no tenía ni público para ser leído, pero igualmente la escribió, la publicó, porque tenía esa esperanza de que en algún momento la cultura judeo-española no iba a culminar. Bueno, y eso no ha culminado, sino que justamente ha florecido de alguna manera también a través de las universidades y de personajes como tú que
trabajan para que esta cultura esté nuevamente vigente de alguna manera, o al menos reconocidos los tesoros que ha generado durante todos estos tiempos. Muchas gracias por habernos atendido, Susi Gruz, y hasta la próxima. Hasta la próxima.